Sí, me da gusto encontrarles. Me acuerdo, monseñor, antes de que seas obispo allá, yo había ido por Pando, de la CBR, teníamos reunión, hemos tenido que ir a acompañarles. Y como la vida religiosa siempre nos movemos, ¿no? Veo que hay varias, creo que no sé, no me acuerdo con cuál me encontré, tal vez con la hermana Nelsa, estaba allá hace 7 años cuando ha habido el conflicto. No, pues es más, ¿no? El No, conflicto hace 10 años casi, ya. 12 años con el famoso tema del porvenir. Entonces he estado por Pando, estuve en Guayaramerín también acompañando a la vida religiosa, y estaba en la sede nacional. Así que he conocido de cerca un poquito la misión que tienen allá, Puerto Rico, Porvenir y Riberalta. No pude ir a Guayaramerín porque era a otro lado. Así que muchas gracias, monseñor, por esta invitación de nuevo. Bueno, como en sí usted ya lo decía, yo estaba en estos días poco pensando todo lo que va viviendo el país, entonces hay muchas ideas en las que creo que es muy importante de poder tomarlos en cuenta. Entonces, yo voy a eh, empezar eh, un poco este diálogo, un poco una pequeña ponencia y después podemos dialogar. Voy a tomar en cuenta como tres cosas, ¿no? La primera, un vistazo así general de lo que está pasando en Bolivia. Yo lo llamé Bolivia en medio de la catástrofe de la pandemia y la política. Y después un poquito cómo aparte de la iglesia, cómo está viendo la iglesia los desafíos en general, cómo está viendo la pandemia, qué está pasando dentro de la iglesia en general. Y tercero es, al final, los religiosos, las religiosas, qué tenemos que trabajar, ¿no? De aquí en adelante, porque la pandemia también nos ha ayudado para poder sistematizar una oportunidad, algún estilo de vida renovada. O sea que creo que en este tiempo nos han traído muchas cosas nuevas. Así que son tres partes, diríamos, la charla de hoy día. ¿Qué podría decir, por ejemplo, en la primera parte, Bolivia en medio de la catastrófica pandemia y la política? Ya como han pasado más de 4 meses desde que ya Bolivia se ha paralizado totalmente con este tema de la pandemia, nos damos cuenta que la situación económica, financiera del país y política y la economía están como siendo parte de, digamos, de la crisis global, ¿no? Creo que nos hemos encontrado que Bolivia, igual que muchos países del mundo, están viviendo una situación muy catastrófica porque la pandemia ha logrado encerrarnos y ha impedido que haya un movimiento económico. Entonces nos encontramos en una situación muy fuerte. Pero en Bolivia concretamente nos ha develado unos problemas mucho más serios que tenemos. Ya Bolivia, el año pasado, en octubre, noviembre, hemos vivido una crisis muy grande con el tema de las elecciones. A fines de año pasado quedaron sin efecto las elecciones que fueron fraudulentas. Ya en el mes de octubre y noviembre se paralizó y ha habido otra pérdida económica, sobre todo en las capitales, porque se ha paralizado con este tema de las pititas, como se dice. Y bueno, y ahora con la pandemia nos encontramos bajo una parálisis total de la economía. El mismo Estado, como las empresas privadas, se encuentran preocupados porque el ingreso, la generación de dinero es muy escaso. El mismo Estado, en este momento lo hemos encontrado con que no tiene efectivo, no tiene liquidez, hay problemas financieros y que en cierta forma puede tener sus consecuencias. Pero lo más preocupante de nuestro país son los empleados. En realidad, en Bolivia se dice que el 20% de los empleados son empleados públicos
y el 80% está entre la empresa privada y la mayoría está en el mercado informal. Eso quiere decir que vivimos del día. Entonces, hay mucha gente que tiene mucho problema. Consecuencia de esta realidad, hay miles de familias que se encuentran con una precariedad, no tenían que vivir, de qué vivir, no tienen dinero, los que tenían ahorros poco a poco lo fueron terminando, pero la mayoría tuvo que restringirse y soportar el problema. Y a ello se suma los despidos a causa de la parálisis económica en las empresas. Hay muchas empresas que han despedido, entonces el desempleo ha crecido en estos días y nos encontramos frente a un dolor muy grande porque en realidad va a haber mucha gente después de la pandemia que va a estar en una crisis muy alta. En uno de los informes dijeron que las consecuencias financieras van a afectar al 1.8 millones de habitantes de Bolivia. Quiere decir, el mismo número del cual había hablado el anterior gobierno de los que habían salido de la pobreza. Entonces, creo que van a retornar a la pobreza. Es medio feo, pero un poco va por ahí. Las consecuencias en este sentido se manifiestan de que Bolivia, el 28 de febrero, más o menos, se asentó la pandemia, el virus, y hasta este mes de julio hemos sobrepasado los 75,000 infectados y muchos muertos en hospitales, en las calles y en las casas. Creo que inicialmente se habla de cerca de 3,000 personas muertas registradas, pero en los informes policiales se habla de otros 4,500 que han muerto en las calles y en las plazas y las casas. Entonces, si sumas, son muchos muertos en estos meses que se ha tenido. Entonces, la pandemia nos ha arrinconado a nuestro país. Las consecuencias se ven en los problemas de salud. ¿Por qué? Porque en casi ninguno de los hospitales estaban preparados para enfrentar esta situación de emergencia sanitaria, tanto así que fue un problema para todos. El único departamento que estaba preparado para este tipo de análisis, lo que se llama el análisis del PCR, era Santa Cruz. Después han implementado La Paz y ahora en varios departamentos. Y al momento hay una saturación. Ya sabemos, la mayoría de los infectados son tratados en su casa y no tienen acceso al PCR. Las principales víctimas, ¿quiénes son? Médicos, enfermeras y el personal de los hospitales que han tenido que enfrentarse al mal sin ningún tipo de protección. Y por eso se tuvo que lamentar la muerte de más de un centenar de médicos y enfermeras, lo mismo que podríamos decir de policías y militares que están en primera línea. Ayer solamente se ha dicho que hay 130 policías en situación crítica en este momento. Entonces, estamos hablando de muchos números, ¿no? El colmo de todo es que desde hace varios años se había pedido que por lo menos el 10% sea parte del presupuesto general del Estado, que vaya a la salud. Inicialmente se aprobó, pero el Parlamento hasta ahora no le da la gana de aprobar esto, ni este 10%. Entonces nos encontramos con problemas más serios. También nos encontramos que el Parlamento en este momento se está confrontando al gobierno y prácticamente hay una confrontación entre el Parlamento y el gobierno central. El gobierno de transición, a la cabeza de la presidenta, la señora Yanine Áñez, ha logrado estabilizar el país después de los tristes días de noviembre del año pasado, pero el Parlamento pretende acorralarla ahora porque se ha reactivado la oposición direccionada desde el anterior gobierno, con varias estrategias, y están en una flagrante actitud de sedición. La oposición tiene 2/3 activados en este momento en el Parlamento y eso impide que el gobierno genere una gestión dinámica y acelerada en este tiempo de la pandemia. Todas las leyes los frenan y al contrario, ellos están promoviendo leyes contrarias al gobierno. El ejemplo claro ha sido aunque parecía interesante el tema de los alquileres, pero contrario, no han podido dialogar. Normalmente
y esto es la otra situación de conflicto, el 3 de mayo deberíamos de estar realizando debería de haberse realizado las elecciones nacionales, pero por la pandemia se ha postergado para el 6 de septiembre. Sin embargo, recién se ha modificado nuevamente la fecha por el creciente número y alarmante cifra que tenemos en Bolivia, que aún no llegó al pico y por eso se ha postergado para el 18 de octubre. Entonces ya tenemos 3 fechas, ¿no? Se va moviendo, moviendo y esto está creando una situación de conflicto. Esto ha producido reacciones muy violentas en las calles, rompiendo todos los protocolos y generando un clima de incertidumbre, de confrontación, de miedo por la expansión de la misma pandemia, ¿no? Todos los movimientos sociales ligados al gobierno anterior rechazan radicalmente el cambio de fecha. De todas maneras, la situación político-social está en mucha incertidumbre y va impidiendo una gobernabilidad tranquila. En este contexto, vamos a ver el tema educativo, ¿no? Ya muchos que trabajan en el colegio, sobre todo, ¿no?, los de la Salle, deben ver su problema. El tema es los resultados catastróficos en este momento, porque desde el ministerio se lanzó una ley para que hayan clases virtuales y a distancia. Pero lo único que ha develado son las grandes diferencias que existen en la realidad actual entre el área urbana y el área rural. ¿Por qué? En el área urbana tienen celular, pero un mal internet, y en área rural no tienen ni internet ni celular. Entonces, esto se suma que la mayoría de los maestros tuvieron que aprender aceleradamente los manejos de las plataformas y también las redes, que no ha sido muy fácil para ellos. Conclusión, hay clases virtuales, no hay pérdida de año, pero la educación no tiene un horizonte. ¿Por qué? Porque se ha dejado a cada maestro rediseñar sus clases en las aulas virtuales. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? No sabemos, pero se ha lanzado. Por su parte, las mismas universidades, por lo general, han logrado conectarse virtualmente, pero asumiendo esquemas y plataformas improvisadas también las mismas universidades. Es que en Bolivia, y esa es la otra realidad, no estábamos preparados para un cambio tecnológico y llegó y se posesionó y vivimos digitalmente en todo, solo que los que tienen dinero pueden acomodarse, pero la mayoría, como son las universidades públicas, tienen mucha deficiencia. Ante esta realidad también podemos ver que la actitud de la iglesia boliviana, ¿no?, que tuvo que acelerar sus cambios porque todos los templos tuvieron que cerrar, se abrieron páginas web, se abrieron las redes, empezaron a participar los fieles en las misas virtuales, celebraciones, rezos, y también se ha empezado a interactuar con las comunidades y las parroquias. En todos los sectores se ha tratado de también, en los sectores sobre todo marginales, la iglesia, tanto Cáritas como las parroquias y las comunidades, han tratado de responder, de paliar, de acercarse a las ollas comunes, a la asistencia de salud y también para socorrer a algunos afectados por la pandemia. Entonces, un poquito, también la iglesia ha tratado de acompañar. A eso hay que sumar todos los mensajes que desde la conferencia episcopal se han ido dando, de un poco de acompañar este momento, ¿no? Porque no es fácil, no solamente de marcar directrices, sino apoyar al mismo gobierno, porque resulta que el gobierno había sacado un decreto en el cual permitía el uso de la policía y también del ejército para el resguardo de las calles y el cuidado para que la gente esté protegida. El Parlamento lo ha vetado, lo ha sacado, no lo ha aprobado y conclusión, el ejército y la policía están con las manos y los pies atados, no pueden hacer, porque si producen violencia van a ser juzgados. Entonces, hay una situación, en eso también se ha pronunciado la iglesia, sobre todo la conferencia. También cada obispo de vez en cuando ha ido dando, ¿no?, situaciones de informes, de cercanía a la gente. Hay varios obispos que han sido, que han caído, ¿no? Ahí está nuestro obispo, ahí, hasta Eugenio, ¿no?, que han caído con el coronavirus, pero hay muchos sacerdotes
No sé exactamente cuántos sacerdotes ya han muerto, pero ya cerca de 10 seguramente, porque hay entre religiosos y diocesanos. Y en este momento, más o menos de los que yo conozco, son otros 10 sacerdotes que están con el coronavirus. O sea, que hay, de religiosas no he escuchado mucho. Había aquí una en Santa Cruz, pero muy poco. Sin embargo, también el tema del tener coronavirus es un problema porque, no sé si se acuerdan, en Tarija hubo un conflicto, porque, y también en Montero, en Santa Cruz, porque dijeron, mira, ¿quién trajo? No, los curas están trayendo, ellos están trayendo el coronavirus, son culpables, ¿no? Entonces ha habido un tema de perjuicio, inclusive en algunos sacerdotes han tenido que ocultar su situación. ¿Por qué? Porque no era la forma de mostrarse, porque eran como eh, linchados socialmente, ¿no? Creo que ese es un panorama general a nivel social y político. No sé si alguna pregunta tienen hasta aquí. El poder judicial y el tribunal electoral en este panorama, ¿cómo se colocan? Bueno, el poder, el tema es el siguiente. Mucha gente, cuando el año pasado el presidente Evo Morales, viendo que hubo el fraude, ha renunciado a todo y eh, se fueron alejados así, huérfanos, sin ningún tipo de constitucionalidad, de continuidad constitucional, porque han renunciado su vicepresidente, ha renunciado la presidenta de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados, o sea, dejaron en orfandad al Estado boliviano, ¿no? Sin embargo, el resto de la gente estaba ahí, Poder Judicial, Parlamento, ministerios, empresas del Estado, porque se han ido la cúpula, pero los trabajadores y el Poder Judicial siguen en manos del gobierno. De hecho, el fiscal general ha sido nombrado por el gobierno anterior, los del Tribunal Constitucional Plurinacional, la mayoría son del MAS. Entonces, nos encontramos como encerrados porque el gobierno anterior sigue gobernando. En el Parlamento tiene 2/3, en el Tribunal Constitucional solamente había uno, la señora que estaba de presidenta y ahora también la han sacado. Entonces, el fiscal general está ahí, la defensora del pueblo, que es interina, que debería de sacársela y poner oficialmente a alguien, no se lo ha hecho. Entonces, todo el aparato del gobierno anterior está en acción. O sea, cualquier cosa que haga el gobierno, inmediatamente se encuentra en problemas porque ellos lo van a rechazar. Un detalle interesante que se ha visto en este tema es que el gobierno anterior tenía, digamos, cargos jerárquicos, y estos cargos jerárquicos, el 1 y el 2, por decir, se han puesto en el rango 4 y 5. Y cuando ha entrado el gobierno actual, lo que ha descabezado son al 1 y al 2, que ya no eran los del anterior gobierno, sino que habían renovado. El que era de verdad, la cabeza está en el puesto cuarto y quinto. Entonces, ¿qué pasa? Esto de los respiradores han escuchado hablar, ¿no ve? Que se ha comprado, pero toda la maquinación de robo, de fraude, de negociación, de corrupción, lo ha gestado desde adentro. Es decir, es como si tuviéramos un puchichi ahí y revienta cualquier rato. ¿Por qué? Porque ellos están generando. Entonces, la imagen del gobierno actual está siempre en cuestión. Ahora, uno de los problemas también tiene que ver con que la presidenta ha decidido ser candidata. Entonces, esto perjudica de sobremanera. ¿Por qué? Porque al ser presidenta, ella tiene que cuidar su imagen, y al ser candidata, entonces los candidatos le atacan porque todos estamos en campaña. Conclusión, el gobierno no tiene quien le ayude, porque si ustedes han escuchado o visto también,
todos le critican, todos, periodistas, políticos, sociedad civil. Es un gobierno totalmente huérfano. A eso se suma que el gobierno actual que está liderando son los demócratas, que representan el 11% de representación política que tenía actualmente. Entonces, ellos con ese 11% están gobernando el país, entonces es muy difícil, ¿no? Yo creo que por eso el Poder Judicial, el Parlamento, el Poder Legislativo están operando. No es lo mismo con la Corte, con el Tribunal Supremo Electoral. No es lo mismo porque a raíz del fraude, el gobierno actual, el gobierno de transición, ha tenido que renovar todo, todo, y han sido elegidos de nuevo todos. Entonces, a la cabeza está Salvador Romero, que es uno de los grandes expertos en tema electoral, que justamente él había estado cuando Evo Morales ganó la primera vez. Entonces, como retorna, y es una persona muy transparente. Sin embargo, para la oposición le atacan porque consideran que el Tribunal Electoral Plurinacional corresponde al gobierno actual. En la cuestión de la ley, el Tribunal Supremo Electoral es autónomo, es como un cuarto poder. El primer poder es el Ejecutivo, el Ejecutivo, el Parlamento, el segundo es el Legislativo, el tercero es el Judicial y el cuarto sería el Electoral. Entonces, cada ente es autónomo, no depende del Estado y por lo tanto sus determinaciones son autónomas, pero estamos viendo ahora, ¿no? Que quieren presionar y piensan que el gobierno tiene que ver. Es que, claro, en el anterior gobierno, el gobierno, como tenía 2/3 en todo, maquinaba, dirigía, gestionaba, entonces desde arriba se manejaba. Eso hoy día no puede pasar. Diríamos, en este momento, entre comillas, estamos viviendo un fenómeno que quisiéramos que sea real, digamos, ¿no? Una democracia con entidades autónomas. El problema es que tenemos un desequilibrio en cuestión de números, porque la oposición tiene 2/3 y el Poder Ejecutivo no, tiene apenas ese 10%, entonces impide de poder tener gestión. Creo que a ese nivel estamos viviendo. Bueno, ¿qué pasa entonces al otro nivel que diríamos hoy día con el tema de la pandemia? A ver, yo creo que a nivel de iglesia se ha ido analizando muchas cosas. Yo creo que en estos días, en estos meses últimos, hemos visto una cantidad de documentación, una cantidad de participación, muchos foros, muchas reuniones, muchas conferencias para poder entender el proceso que estamos viviendo y sobre todo, y lo fundamental como iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora y qué tenemos que hacer mañana? Entonces, como que la iglesia no quiere quedarse como encerrada en su pensamiento, sino que quiere dar un salto cualitativo a la acción, tanto pastoral como institucional. Entonces, a raíz de eso, muchos han tratado de hacernos entender lo que significa el tema de la pandemia. Y si entramos al tema eclesial, ¿qué pasa, no? Que todos nosotros somos llamados a seguir a Jesús, somos elegidos por Jesús, nuestra vocación misionera, religiosa, sacerdotal, está en torno a Jesús, y nos hemos dado cuenta ahora, porque estamos encerrados, que ese llamado no era pues un llamado a la tranquilidad, ¿no? Desde el primer momento hemos sabido que cuando Cristo nos llama a los desafíos, a salir del estado de confort, a renunciar muchas cosas en la vida, a adquirir la obediencia como parte de nuestra vida y a saber que siempre vamos a tener problemas, ¿no? Porque nuestra vocación. Entonces, toda la gente sabe que por ser religiosos o sacerdotes o misioneros, sabemos. Entonces,
¿Qué pasa? Que la pandemia nos ha afectado a todos de varias formas en nuestro sentido de vocación. A nivel personal, a nivel grupal, a nivel del ministerio, a nivel del trabajo. Totalmente nos ha encontrado en una situación muy complicada. Nos ha hecho ver que, que tanto nosotros como seres humanos somos vulnerables, somos frágiles, somos débiles. Porque miren cuánta gente está muriendo y cuántas situaciones de inestabilidad se han generado a raíz del encerrarnos. Entonces, creo que la pandemia nos ha ido mostrando una situación muy, ¿cómo diríamos? Algunos dicen una situación desestructurante. Otros dicen, nos ha quebrado nuestra cotidianidad. Ha irrumpido un nuevo estilo de vida, porque hemos quedado de la noche a la mañana encerrados, como las hermanas están al otro lado ahí en Brasil y no pueden volver sin querer, queriendo, digamos, ¿no? Dicen que están exiliados. Yo siempre sabía de joven que los únicos que iban exiliados eran en Puerto Rico, pero las de Puerto Rico están felices ahora, ¿no? Pero, es decir, hoy día hablamos de confinamiento, de enclaustramiento, de cuarentena, de confinamiento. ¿Por qué? Porque nos ha encerrado y en ese sentido nos ha quebrado todo. Entonces, todos hemos quedado como destrozados. Esta vulnerabilidad nos ha dicho que nosotros vamos a vivir efectos realmente de todo nivel. Por ejemplo, dinero, la economía nuestra. Vamos a tener efectos del tema del consumo. Vamos a tener efectos en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, del estilo de vida. Porque, bueno, ¿cuántos días? Aquí en Santa Cruz hemos sufrido realmente meses, no solamente un día a la semana podíamos ir al supermercado para comprar y el supermercado era el más caro porque si ibas al mercado te contagiabas, era realmente un desastre, ¿no? Entonces hemos vivido estos meses sin salir de casa, con pocas cosas, sin comunicarnos con la gente, entonces hemos tenido que entender esta situación. Puso en crisis toda nuestra estructura. Me acuerdo, porque miren, aquí en la arquidiócesis de Santa Cruz habíamos tenido nuestro plan, entonces estaba en proceso, y todos nuestros planes al tacho, todas nuestras agendas al tacho. Entonces, no hay que pensar en mañana, hay que pensar ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, todo empezó a crearse, a ver a mediano plazo, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a salir de este problema? ¿Cómo nos vamos a reinstalar? Pero lo más grave, la pandemia nos ha hecho pensar, y no sé, hoy día todavía lo pensamos, que la muerte la tenemos cerca de nosotros, que cualquier rato puede aparecer, es como un fantasma cerca nuestro. ¿Por qué? Porque lo experimentamos con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, con los amigos, porque alrededor nuestro mucha gente ha muerto. Entonces nos hace crear un espíritu de mucho dolor. También todas las prioridades que teníamos vamos reconfigurando. ¿Qué vamos a hacer prioritariamente ahora? Ya no tenemos que pensar en diciembre, en noviembre, ¿no? Y todo el tema de viajes, de planificación hacia afuera, peor. ¿Cuánta gente te ha dicho, si Dios quiere? Y esa palabra, ¿no? Si Dios lo quiere. Bueno, yo ayer, estos días, escribí un artículo sobre la esperanza, ¿no? Y realmente a mí me ha causado mucha tristeza escuchar tantos relatos, y muchos de ustedes también, en la vida, aquí en la vida religiosa, la CBR, nos hemos reunido varias veces, y era impresionante cómo la vida religiosa se ha convertido en oído para la gente. Escuchar relatos dolorosos, nuestros catequistas, nuestros agentes de pastoral en peligro. Entonces, creo que estas cosas nos ayudan. Miren, creo, y muchos, en toda la mayoría de los relatos que hay en los escritos que salen hoy día sobre el tema de pandemia,
y nuestra vida cristiana, nuestra vida religiosa, ha impactado mucho, mucho, mucho esa experiencia que nos ha hecho vivir el Papa Francisco ese día de San Pedro, frente a la cruz, frente al silencio. Creo que el Papa nos ha ayudado a ver, creo, cómo podemos experimentar este momento, como nos decía que no tengamos miedo, que tengamos fe, que vayamos discerniendo sabiamente, cómo Dios hoy día va a despertar como un rayo de luz. Es decir, el Papa nos ha empezado a dar luces desde la cruz. Entonces, aquí ya viene un tema hasta teológico. Volvemos al momento, al encuentro con Cristo, muerto y resucitado. Volvemos a encontrarnos con este Jesús en las llagas, en la cruz. Nos identificamos con el dolor, pero desde ahí, desde esta cruz, el Papa nos decía, tenemos que abrazar la cruz y dejémonos conducir por el Espíritu Santo. Entonces, como que esta experiencia del Papa en todo el ambiente nos ha empezado a remover. Y entonces ahí vinieron los retos para la iglesia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Nuevamente, otra vez. Y ahí los obispos, miren, los obispos han sacado varios documentos. Inclusive hasta ahora hay un documento sobre las parroquias, ¿no? El nuevo enfoque pastoral de las parroquias, cómo tendríamos que trabajar. Sin embargo, los retos para la iglesia empezaron, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces surgieron palabras como tenemos que contemplar lo que está pasando a nuestro alrededor, tenemos que mirar la cruz de Cristo, tenemos que entrar a comprender esa novedad del mundo y de la iglesia, entrar en la novedad del Espíritu Santo, a ver qué nos dice hoy día el Espíritu Santo. Entonces, como que nos empezó a generar este espacio tan importante de reflexión interna y nos ha hecho volver a la vocación. Al final, ¿cuál es mi misión? ¿Qué es lo que quiero yo? Porque me ha desestructurado, me ha desconfigurado. Y nosotros nos encontramos en la pandemia y no sabemos ahora qué hacer. Entonces teníamos que redefinir. Eso pasó con los párrocos, pasó con los misioneros y también en las comunidades. Empezamos a escuchar a Dios, ¿no? Oh, empezamos a volver a escuchar a Dios. Y las misas, y las reuniones de comunidad, y los rezos de rosario, las horas santas, todo este mundo eclesial que hemos tenido ha sido como un bagaje, así, un volvernos a reencontrar con la gente. Hay un artículo muy interesante que sacó una periodista sobre el tema, los medios de comunicación, como la pastoral digital, tiene que innovar la iglesia, ¿no? ¿Cómo podemos desde los medios de comunicación? Y otros dicen, sí, pero eso no es del todo, la iglesia no puede ser digital y entonces hay un debate. Sin embargo, en este momento lo digital, así como lo estamos haciendo hoy, está salvando esta relación con la gente. El desafío también, ¿qué pasó? Ya no podemos pensar individualmente, porque el gran problema que tenemos nosotros, ¿no? Aparecen los supermanes por ahí a ver quién hace, quién tiene más posibilidades. No, ahora nos hace pensar qué tenemos que hacer como grupo, ¿no? Y esa palabra de sinodalidad da vuelta por aquí, da vuelta por allá. El Papa lo ha lanzado, es como un término muy, muy movido hoy día, pero ya no podemos hacer nada solo, eso nos hemos dado cuenta. ¿Y esta sinodalidad qué significa? Significa religiosos, sacerdotes, obispos, laicos, ¿qué hacemos? Entonces, hemos visto ahí cómo la iglesia cambia de perspectiva. Empezamos a sufrir juntos y a mirar a ver Dios qué nos va a regalar. Son como ideas que han salido en este tiempo y que la iglesia desde las conferencias episcopales han querido animar a sus sacerdotes, las mismas parroquias, el párroco con su comunidad, han dejado que los laicos empiecen a ser como los responsables también o corresponsables de esta misión. Y creo que esta es la visión que hoy día tendríamos que ir trabajando a nivel general. Pero
nosotros, bueno, como es el encuentro con la vida religiosa, la vida religiosa ha tenido reuniones muy grandes, ¿no? Los generales. Nunca en nuestra vida podías ver una reunión de generales ahí en el internet o podías participar ahí en una plataforma. Y nos hemos encontrado porque hay dos instituciones a nivel mundial, ¿no? La Unión Internacional de Superiores Generales, que son de todo el mundo, porque no todos los generales están en Roma, entonces es internacional de todo lado. Y la otra es son los superiores generales que están en Roma. Entonces, los dos grupos se han unido para poder reflexionar y producto de esto creo que también han salido otras ideas. Y es la tercera parte. La conferencia latinoamericana de la Confederación Latinoamericana de Religiosas y Religiosos, como es la CLAR, ha ido también reflexionando en el sentido de cómo va a ser el futuro para nosotros, cómo tenemos que replantearnos este tiempo, cómo tenemos que repensarnos, y ha salido una palabra, cómo reimaginarnos el futuro de la vida religiosa. Y aunque parece que hay muchas cosas que podrías repensarlo, cuando tú te detienes, te das cuenta que todos estamos en el mismo, en la misma red, porque resulta que los religiosos y religiosas de América Latina quieren reimaginar, repensar cómo podemos empezar nosotros a vivir la experiencia de la vida religiosa mañana. ¿Cómo le vamos a dar este enfoque nuevo? Y entonces, la Clara había lanzado un proyecto que se llama las bodas de Caná, el icono de las bodas de Caná, cómo podemos como trabajar y transformar nuestra vida religiosa como un horizonte inspirador, ¿no? Entonces, en base a eso, hay 6 cosas que nos ayudan a pensar y creo que nosotros como religiosos y religiosas tendríamos que asumirlo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos como iglesia hemos sentido, nos sentimos interpelados por toda la realidad, por todos los cambios que se han dado en estos días, también tenemos que reinventar nuestra vida. La primera idea que nos dice vivir con sentido de mi propia vocación. Y yo creo que aquí, miren, los obispos cuando hablaban, también hablaban de que tenemos que repensar nuestra vocación, nuestro llamado, el primer llamado, porque al final, ¿para qué hemos sido llamados? No hemos sido llamados para ser instalados, para hacer una casta especial, ¿no? Tenemos que empezar a desinstalarnos, a dejar el confort. Claro, un grupo de ustedes, como de ustedes en la misión, en un vicariato, no es lo mismo que en una ciudad donde tenemos todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra vocación? Nos ha llevado a conocernos hoy día de una forma más global. ¿Cuántas familias religiosas hoy día han tenido que reconocerse como familia encerrados? ¿Cuántos religiosos, religiosas hemos tenido que reunirnos y nos hemos dado cuenta que somos parte de una aldea global? Estamos todos juntos, no hay nadie que se escapa. Todos nos hemos sentido llamados a salir de nuestro individualismo y procurar el cuidado de los otros. Y entonces hay como un espíritu de vocación de defensa de la vida. Entonces casi toda la gente coincide que nuestra vocación de defender la vida es algo fundamental en la vida religiosa. Recuperar el sentido evangélico,
de vivir la radicalidad evangélica, de renovar con entusiasmo nuestra consagración, de ser testigos auténticos del seguimiento a Cristo, volver a lo esencial del seguimiento de Jesús. Miren, este lenguaje empezó a marcar, no hay, marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque, miren, no sé si han escuchado a Víctor Codina, ¿no? Tenemos que volver a la comunidad nazarena. Tenemos que volver a ese Jesús del Evangelio. Nos hemos apartado tanto con nuestras estructuras que ahora tenemos que volver, ¿no? Un poco por ahí, esa vocación cristiana auténtica. En ese futuro de reimaginarnos, nuestra voz tiene que estar al servicio de las víctimas, de los afectados, de los pequeños, de los enfermos, de los solitarios, de aquellos que requieren una porción de esperanza, de los que esperan dignidad. O sea, nuestra vocación es de servir, o sea, no es para servirnos, ¿no? Sino que nuestra vocación es como una sinergia hacia el necesitado, al excluido, porque esa es nuestra vocación. ¿Ah? Tanto en la educación, tanto en el servicio social, en el servicio religioso, es ayudar a las víctimas, ¿no? Entonces, volver a nuestra vocación. Una segunda experiencia que dentro de la vida religiosa en América Latina se está hablando, y también se habló a nivel de las casas generales, cómo cultivar una espiritualidad trinitaria. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la pandemia ha representado una invitación a vivir el hoy con, en y desde la Trinidad, y apasionados por el reino y apasionados por los hombres. Es decir, no puedes tú vivir tu vida religiosa aparte de la gente, aparte de la realidad. No puedes estar creando tú, en francés dicen su popote o su grupito, tus cosas. O sea, necesitamos comprender la realidad emergente alrededor nuestro, necesitamos mirar las exigencias a nuestro alrededor. Somos invitados a una dinámica de itinerancia, de salida con los otros mismos, de ir al encuentro con el otro, creativamente al encuentro con el hermano, con el más necesitado. Hay que humanizarnos, ¿no? Esa palabra que se ha ido diciendo. Y como lo dice ya el Papa y también Aparecida, hay que salir. Y creo que esto se agudiza en ese sentido. Una comunidad trinitaria es una comunidad que vive en sí mismo el amor, la fraternidad, el respeto a la pluralidad, pero siempre preocupado por el otro. También otra idea que lo plantean desde la CLAR es, tenemos que pensar en un nuevo modo de ser iglesia. Es decir, este parece una cuestión muy novedosa, pero es más vieja, ¿no? Porque la iglesia que ha planteado Jesucristo es la comunidad. La vida religiosa, ¿qué es lo que pretende? Es vivir lo que los primeros cristianos vivieron. Es decir, el nuevo modo de ser iglesia, ¿cuál es? En este tiempo de pandemia nos han dicho, no es el templo, no es la autoridad, no son los espacios jerárquicos, sino es desde abajo. Entonces, nos ayudan a reconfigurarnos. Y por eso dice, reimaginar el futuro de la vida religiosa es soñar cómo Dios nos sueña, nos impulsa a caminar hacia un nuevo ser de iglesia. Un poquito pensando en el rostro de una iglesia sinodal, donde todos somos parte, donde todos compartimos, donde todos vivimos esta idea de querer construir juntos. O sea, no solamente yo como religiosa, no como religioso, sino que cada institución tiene que pensarse. Me acuerdo hace 3 semanas en La Paz se reunieron ahí a propósito del tema educativo, ¿no? El obispo justamente es Monseñor Bascopé, encargado de educación. Ha tenido que reunir a todos los directores, a todos los responsables de las obras de educación, reunirse con el ministro, y todo ha sido por Zoom. Es decir, solitos no podemos reingeniarnos.
tenemos que hacer cuerpo. ¿Por qué? Porque el problema que tenía en el tema educativo era el tema de pensiones y es el tema de programas. Entonces, juntos podemos conseguir cosas, pero solos no vamos a conseguir. Entonces, esto se llama hoy día sinodalidad. Y por eso la lógica de sinodalidad, de acuerdo a lo que nos están invitando, es impregnar el sentido de nuestra misión, que se convierte ahora en dar testimonio de colegialidad, de escucha al hermano, de escucha a nuestros pastores, pero también que nuestros pastores nos escuchan. Es decir, es una mística nueva, donde la palabra, la vida y la profecía que nosotros tenemos es, como dicen los religiosos, ya es la hora de hacer esto, ¿no? Poquito por eso, una nueva forma de hacer iglesia. El otro tema es, ¿qué tenemos que seguir trabajando? La opción por los excluidos. Es decir, en este tiempo nos hemos dado cuenta, y es muy duro, nos hemos dado cuenta que increíble, hay gente que vive en estado de precariedad alta. Hay mucha gente que, bueno, aparte de que no tiene el ingreso económico, vive en condiciones precarias. Pónganse a pensar, familias con 6, con 7 personas viven en un cuarto. Gente que estaba confinada, encerrada en un departamento, que no podían salir al jardín, no le dejaban salir a los pasillos. Era impresionante. Entonces nos encontramos con una realidad de pobreza muy grande. Y por eso nosotros tenemos que volver a renovar la opción por los excluidos, pero desde una mirada contemplativa de la realidad. O sea, tenemos que volver a ver dónde está, dónde nos está haciendo el llamado, dónde nosotros podemos responder. Y creo que ahí nuevamente nos viene, ¿no? Los marginados, la gente necesitada. Entonces, como que nuevamente tenemos que volver a pensar como religiosos, porque nos está dejando secuelas, este mal nos está dejando secuelas. Entonces, tenemos que repensar qué hacer. La vida religiosa debe construir puentes entre los más pobres y los más favorecidos. Un compromiso importante es no dejar abandonados a los que ya están abandonados socialmente. Y esta palabra, ¿no?, que el Papa nos ha dicho también, tenemos que tejer, tenemos que crear puentes, tenemos que acercarnos, tenemos que crear ese sentido de que no solamente estamos nosotros con mi grupo, sino que hay otro grupo más marginado. Ese tejido nuevo entra en el entramado ecológico que se necesita hoy día al cuidado de la casa común, de la casa nuestra, de la naturaleza, que es uno de los aspectos que después va a entrar también, pero tenemos que entrar a ser parte de todo esto. El otro tema es el tema ético. Miren, hoy día se está discutiendo el tema ético de una forma muy abierta, pero estamos teniendo de nuevo los mismos problemas. Porque el gran problema que tiene el empresario es que quiere seguir generando dinero al mismo estilo. Quiere que se levante la pandemia para seguir trabajando al mismo estilo. Pero no puede ser así. O sea, la ética, ¿qué significa? Significa el respeto también de normas, respeto a procesos. Si los empresarios empezaron a despedir a la gente, entonces tenemos que ver el sentido laboral, el sentido de solidaridad. O sea, la ética hoy día tiene que ser algo fundamental para nosotros. Una ética del encuentro y del cuidado desde el punto de vista de la existencia misma nuestra. Porque cuidar al otro es una actitud ética. No es cuestión de que ahora, claro, el gran problema que vemos en nuestro país, ¿no? Que se hacen las normas, pero ¿quién los cumple? Entonces, hay gente que le gusta infringir, son muy infractores de la situación. Entonces, nosotros como religiosos tenemos que trabajar para que se cumpla la ética. Cuidar es más, es un acto, es una actitud, por lo tanto, abarca más que un momento de atención, un celo, un desvelo por el otro. Representa una actitud de ocupar y preocuparse responsablemente del otro. Es un compromiso más emocional con el otro, es decir, es una ética, entre comillas, que se llama de la alteridad. ¿Y qué hace un religioso? Exactamente eso. Nosotros somos religiosos no para nosotros, aunque se habla de la realización personal, evidentemente, pero nuestra esencia de religiosos es el
otro. Entonces, ahí también. Y finalmente, en este espíritu que la CLAR nos invita a nosotros como religiosos a poder generar una nueva actitud, un repensarles, un redefinir nuestra misión, es el tema de la ecología integral, que prácticamente nosotros, especialmente ustedes, y ahí tienen todo el tema de la Amazonía, todo el tema medioambiental, tiene que tener tres componentes. La primera es que para salvar la casa común necesitamos estar nosotros en una actitud de respeto a la naturaleza. Nosotros tendríamos que ver cómo tenemos que cuidar la casa común. De hecho, es paradójico porque con la pandemia ha habido una paralización en varios niveles y la naturaleza por sí sola ha empezado a reverdecer, a mostrar su belleza. Inclusive aquí hasta los riachuelos o los canales tenían pescados, el mismo río Piraí. Es decir, la misma naturaleza se ha visto como fortalecida. La ecología integral viene a cuestionar nuestro estilo de gobierno y de animación, reimaginar su existencia en muchos sentidos. Por ejemplo, desde la CLAR hablan de 4 sentidos. La primera es corazonar, es decir, los escenarios domésticos para reconciliar en la creación. Es decir, tenemos que nosotros sentir de verdad la cercanía con la naturaleza. El otro es laudatosificar, es el tema del laudato. ¿Cómo puedes tú ayudar en los tiempos y en los lugares, mostrar esta experiencia del documento del Papa para poder ayudar a nuestra sociedad? Y el otro tema es tener una visión más abierta, holística, que invite a revisar la vida, el sentido, el consumo. Es decir, nos damos cuenta que la producción de la basura es menor cuando hay un control de la persona. Nos damos cuenta que la producción, por ejemplo, el tema aunque ha habido muchos problemas todavía, ¿no? Del tema de la explotación indiscriminada de los recursos, pero en este tiempo de la pandemia, ¿cómo se ha bajado? Entonces, aquí hay como una especie de recuperar el sentido de lo que significa ser administradores. Entonces, para nosotros como religiosos tiene que ser este componente de la vida religiosa, administradores y no propietarios de la casa común. Entonces, tenemos que ayudar para que estas ideas puedan como ser parte de la vida cotidiana. Poco por ahí nos está ayudando a pensar, ¿sí? Como se dan cuenta, la pandemia está ayudándonos a ingeniar cosas, cómo podemos trabajar. Eso es lo que podría compartir. No sé si tienen algunas preguntas, pero más o menos por ahí un poco para generar este diálogo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ok. Una palabra sobre un evento eclesial importante, la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Bueno, no pude participar, pero cuando hemos visto, hoy día la iglesia está adquiriendo un protagonismo tan esencial en algo que tal vez nos permite dialogar de una forma ecuménica, porque la preocupación del tema amazónico tiene que ver con la realidad, primero, la naturaleza en sí, pero la naturaleza con las personas. Entonces, ahí nos hemos dado cuenta, todo el tema del TIMNIS, hemos visto los pueblos indígenas, hemos visto que en este tema, por ejemplo, de la pandemia, la cantidad de indígenas infectados, cuántos muertos, estamos hablando de más de 500,000 de personas que están infectados con el coronavirus. Entonces, hay como un abandono sistemático de la sociedad sobre los pueblos que están en la Amazonía. Entonces, esta es una de las preocupaciones. El otro es
es el cuidado de los recursos naturales. Entonces, ya no se constituye solamente una responsabilidad, digamos, intelectual. Yo creo que el Sínodo de la Amazonía y crear toda esta conferencia para la Amazonía es darle la importancia a aquello que nos va a hacer vivir mejor, con calidad de vida, aquello que puede salvar el planeta y aquello que Dios lo ha creado. O sea, una visión desde esa lógica. Y creo que va a permitir, porque nosotros siempre habíamos pensado que en algún momento que la ecología era una cuestión de las ONGs, ¿no? Las ONGs, las empresas, todo eso. El Papa, con Laudato Si, nos invita a ser parte de nosotros. Yo creo que este es el tema y cómo puedes tú pensar. Ahora, yo me acuerdo cuando cuando fui a Cobija, no sé si todavía tienen el proyecto, ¿no? De las hermanas que estaban preocupadas con las hierbas, creo que habían ahí ¿cómo se llama? La cambucha, creo que tenían, cómo poder encontrar medicamentos naturales. Es decir, había como redes de trabajo por la salud sana, ¿no? Es decir, esa es una dimensión, pero la otra dimensión para mí yo creo que es el compromiso social y político que emana del estar al lado de la naturaleza. Yo creo que este es el más delicado, es más conflictuado porque las denuncias que se han hecho en estos días, ¿no? Que mientras hay pandemia, hay encapsulamiento, los madereros siguen trabajando, a los indígenas siguen pisoteando, y cuando hay un Estado muy débil, entonces no responde en la calidad que queremos. Y por lo tanto, pienso que al crearse esta conferencia específica, ¿no? Para la Amazonía, creo que para nosotros es una oportunidad. Y como religiosos hay algo más. Casi la mayoría de los religiosos, la mayoría de las congregaciones religiosas, y esto ya lo digo de una forma genérica, tenemos lo que se llaman los movimientos de justicia y paz, los JUPIC. ¿Ah? Entonces, hay varias congregaciones que tienen esta organización internamente para poder reflexionar acerca de la justicia y la paz y la integridad de la creación, así se llama, JUPIC, justicia y paz e integración de la creación. Entonces también tal vez podríamos reactivar, ese puede ser una forma de reactivar desde nuestras congregaciones este componente del cuidado, porque la tentación que tenemos es preocuparnos solamente de la basura en la casa y nos olvidamos de la explotación indiscriminada de los recursos, de las mafias que existen, ¿no? Eh, no sé, pero en estos días yo estaba leyendo sobre el tema del agua, solamente del tema del agua. La cantidad de negociado que hay detrás del agua, y cuando tú ves en los pueblos el agua tienes que pagar. Pero claro, es que es así, alguien tiene que poner la cañería, claro, pero nos damos cuenta cómo el agua, hasta en como dicen, la garrafa, llaman los brasileños, ¿no? El tanque este de 10 litros, ¿no? Una botella de 2 litros te cuesta 10 bolivianos. ¿Cómo el agua se está negociando? Y cuando aquí en Santa Cruz tenemos el Amboró que produce agua en los manantiales espectaculares, entonces, ¿cómo nosotros tenemos ese cuidado paralelo? O sea, creo que en este momento como religiosos tenemos. En la educación, bueno, miren ahí el Colegio La Salle o los salesianos que van a estar, y escuché también que los jesuitas iban a venir a trabajar a Cobija, no sé cuándo vendrán, pero en tema de frontera, ahí en Cobija, el tema educativo, cómo cuidar la naturaleza. Yo veo que es un problema porque en cierta forma, como lo tienes ahí, le pones una plantita y crece, no te preocupas. ¿Ah? Creo que tal vez la sensibilidad se pierde porque la naturaleza la tienes a tu alrededor. Yo creo que ahí hay que trabajar y creo que hay otros componentes que tendrían que verse, pero yo pienso que como religiosos tenemos como un foco muy fundamental este, ¿no?
He hablado 1 hora. Ya, ya, Padre Guillermo, A muchas ver, gracias. Ya, muy bien. Y vamos a oír si más alguien que desea hacer alguna intervención o alguna pregunta, si usted puede seguir más un rato, ¿no? Ya, entonces vamos a ver si alguien desea hacer alguna pregunta o alguna intervención. Para mí es muy desafiante, ¿no? Somos de Brasil, estamos acá y en Brasil también está tan difícil cuanto en tantos lugares del mundo, ¿no? Y mucha exigencia en ese momento para nosotros sermos fieles a nuestro llamado. Es muy importante. Y por otro lado, todos tenemos, ¿no?, essas restrições. Se não é por outra coisa, é pela fecha de nascimento. Então, é um momento difícil para todos e precisamos, creio, de fato, nos apoiar entre nós outros e buscar juntos e juntos seguir adelante como profetas de este tempo, não? Mas ya. pero, por ejemplo, en este caso, nosotros como religiosos tenemos que buscar hacer cosas comunes. El gran problema es eso. Mi carisma es esto y mi carisma, yo me meto con mi carisma. Está bien, tu carisma tienes que hacerlo, pero tiene que haber como esas oportunidades, ¿no? Yo creo que la CBR, en lugares de misión, como el caso del vicariato, creo que tiene más posibilidades de crear como esas líneas de acción más concretas. En la ciudad sí es más difícil porque hay más posibilidades, ¿no? Pero aún así tenemos que aprender a aceptar este desafío, ¿no? Por ejemplo, qué difícil, bueno, el tema, encontrar solamente los religiosos que están dedicados a la educación. Es muy importante. Aquí en Santa Cruz, el distrital era un caballo. Los salesianos han tenido mucho problema porque les quitaron el ítem y hacían lo que querían, pero cuando haces fuerza, consigues en beneficio de la gente, no en beneficio tuyo. Yo creo que es eso, buscar como oportunidades para trabajar juntos, ¿no? El obispo, los religiosos, los párrocos, ver cómo podemos conducir, ¿no?, en algunas cosas juntos, en otros un poco, digamos, nuestro carisma, pero tenemos que, como esa palabra que lo están diciendo, y va a haber un sínodo especial sobre el tema de la sinodalidad, que no es otra cosa de compartir, de crear un nivel de participación, ¿no? Entonces hay algunos obispos que ya están generando como una sinergia a raíz de esta palabra, ¿no? Creo que habría que seguir trabajando, ¿no? Es una idea. Aquí en la CBR hemos empezado y creo que nuestro tema va a ser, pero hay, digamos, como sueños, hay deseos. Todavía hay algunas congregaciones que mi proyecto, es mi carisma y todo está bien, pero yo creo que libera a alguien para poder hacer algo común, ¿no? Porque hemos hablado de pobres y ahora, por ejemplo, Pando es una de las vicarías muy precarias. Pónganse a pensar en el Alto de la Paz. Estamos hablando de la paz, pero el Alto de la Paz se ha quedado vacío. Que en paz descanse, Monseñor Eugenio Scarpellini, un día en la CBR nos dijo, ¿no? Por favor, piensen en los pobres, ¿no? Piensen en los pobres, y los pobres tenemos aquí en el Alto. Entonces, cosas así, ¿no? Que tendríamos que darnos tiempo. Ya, bien. ¿Más alguien desea hacer alguna intervención, alguna pregunta? Todo oscuro, todo claro. Yeah. Sí, buenos días, padre. Soy hermano Cristóbal, Puerto Rico Pando. La reflexión es bastante interesante. También creo que este tiempo, pues, en diferentes talleres o charlas que están pues, auspiciando diferentes instituciones, siempre están tocando este tema de pandemia, ¿verdad? Y también el término pobre, ¿no? Pero es muy difícil a veces decir, si yo no practico, pues no sé
qué entendemos por la pobreza, ¿verdad? Porque podemos tanto decir solo pobre existe en el área rural o tal vez en las periferias, pero no sé de qué manera también la gente que tiene recursos materiales siente o vive esta pobreza, ¿no? ¿Qué tipo de pobrezas existen para esa gente que tiene posibilidad? Bueno, para la gente del campo se nota que no tiene con qué comprar megas, con qué conseguir alimento, es notable, ¿no? Ahora en la ciudad supongo que existe también algún tipo de así necesidades o preocupaciones, ¿verdad? Bueno, nada más, no sé si es la pregunta, pero lo que yo siento. Gracias. Claro. Es decir, la tentación de la vida religiosa es instalarse. La tentación de la vida religiosa es, vivimos bien como hermanos, trabajamos muy bien en nuestra escuela, trabajamos muy bien en nuestra obra, en nuestra parroquia, listo, vivimos muy bien. Es decir, pero el vecino no vive bien. Entonces nosotros tenemos que hacer como Robin Hood, ¿no? Bueno, los salesianos son expertos en esto, ¿no? Le sacan al rico para dar al pobre, ¿no? Pero creo que es una metodología permanente. O sea, nosotros tenemos que hacer, y en ese sentido, que la sociedad sea más solidaria. En estos días, bueno, con los párrocos tuve la oportunidad, ¿no?, de hablar del tema de Cáritas, por ejemplo, ¿no? Es decir, los pobres los tienes en todo lado, y Judas lo ha dicho, ¿no? A Jesús, bueno, es para los pobres, y Jesús ha dicho, siempre van a tener pobres entre ustedes, y es verdad, pero eso va a dar vida. O sea, los pobres no son un eslogan, no podemos ser políticos de que a nombre de los pobres, no, nosotros tenemos que ir a las realidades existenciales. O sea, el Papa nos ha ayudado a descubrir, bueno, por lo menos a poner en el tapete que la pobreza tiene mucho más allá de la pobreza material. Por ejemplo, en estos días, a ver, ¿cuánta gente ha dedicado, ha invertido tiempo en escuchar? Porque la pandemia ha ligado a pobres ricos y muy ricos. Hay gente que tiene mucho dinero, ha tenido que perder familiares y ha entrado en un shock. Hay una realidad existencial, o sea, en ese nivel, ¿cómo tú ayudas? Yo creo que, miren, aquí en Santa Cruz hemos creado un grupo de escucha. Un psicólogo le llamaban por teléfono, dice el psicólogo, yo tengo problemas no puedo dormir, tengo insomnio, he perdido familiares, todo, ¿no? Entonces iban ahí al psicólogo. Pero el psicólogo dice, mira, ya a mí me ha superado, necesito que las hermanas o los padres escuchen. Entonces hemos creado un grupo con un teléfono y la gente llamaba. O sea, esa pastoral, hoy día hablas del pobre, pero en este momento el pobre significa esta persona que ha perdido su ser querido, acompañar a los que están sufriendo una partida. Hay una depresión. Una señora me llama y muchas citas. ¿Cómo tú entras a comprender esta realidad? Entonces nosotros como religiosos estamos ahí, cerca de esta persona que vive esta miseria, tiene plata pero no sabe entender el dolor. Entonces eso nos toca. El otro tema del tema de la pobreza, hay que ver, miren, si el 80% de la población vive del día, disculpe, ¿con quién tenemos que estar? Vean a Cobija, hay más vendedores que gente. Esa es la realidad de Bolivia. Más vendedores, la gente vive en la calle vendiendo. Entonces no es empleado, no tiene AFP, no tiene caja, no tiene nada, vive de su trabajo. Y una pandemia como la que hemos vivido ha impedido de que tenga ingresos. Entonces, esta gente es pobre. Cuando termine, ¿cómo vamos a hacer? Ya la vez pasada habíamos compartido con los sacerdotes. En Santa Cruz también hemos decidido que vamos a crear 3 cosas. La primera, vamos a crear un fondo de solidaridad para familias. Aún no tenemos de dónde vamos a sacar el dinero, pero ya tenemos el proyecto. ¿Para qué?
para que haya pequeñas iniciativas de familias pobres que están en la periferia. Segundo, vamos a hacer un banco de alimentos. Y eso, con el obispo hemos quedado que habría que hacer un banco de alimentos también generados para poder reactivar las cáritas parroquiales, hacer que desde la parroquia los laicos se comprometan a recoger alimentos, recoger ropa y algo de dinero para ayudar, o sea, de ida y vuelta. Y tercero, yo creo que está cómo nosotros podemos tener una especie de cooperativa para la gente, estamos hablando de gente de escasos recursos, que necesite tener, póngase, un fondo para poder tener su negocio y pueda reactivarlo o pueda vivir. Ahorita el gobierno, mire, 300 bolivianos va a dar a los viejitos por el aguinaldo. ¿Ya han visto las colas? Entonces, es un país pobre. Bolivia tiene indicadores, o sea, el gobierno anterior nos ha dicho que habíamos salido de la pobreza. Los que han salido de pobreza son ellos, lo vemos, ¿no? Los del gobierno tenían buenos trabajos, buenos carros, tenían todo, pero la gente pobre sigue igual. Entonces, ahí tenemos que seguir trabajando. Ahora, miren, el tema de los colegios. Yo hablé con el provincial, el inspector de los salesianos, ¿no? Y yo le dije así, oye, ya, che, le dije, por favor, acepta los 50%, le dije, ¿no? ¿Sabe qué me contestó? Si aceptamos 50%, muchos de nuestros maestros no vamos a poder pagarles. Nos va a afectar la economía. ¿Se dan cuenta a dónde hemos llegado? Entonces, yo creo, en este sentido, que nos toca a nosotros, por eso, pensar. Bueno, no todos tienen, por ejemplo, la universidad, los salesianos tienen una universidad salesiana. Ahí su costo al semestre creo que apenas alcanza a 4.500 bolivianos. Pero aquí en Santa Cruz, un semestre, un mes cuesta 4.500 bolivianos. Entonces no puedes poner a todos en la misma bolsa, ¿no? Entonces nos toca a nosotros trabajar con la gente sencilla, con la gente que está marginada de esta estructura. Ahora, por eso hay que trabajar como Robin Hood. hay que estar, o sea, no hay que perder, ¿no? No hay que perder a los amigos que son buenos, ¿no? Y de hecho aquí en Santa Cruz por lo menos hay mucha solidaridad. Y eso nos toca. Y nosotros como religiosos lo tenemos. Se nota, o sea, aquí hay ese espíritu. Solamente que no tiene que acercar, o sea, nosotros como religiosos no podemos entrar a los pobres ideológicamente. O sea, nuestra estrategia no puede ser como los políticos, tiene que ser como hermanos que queremos de verdad cambiar su vida, ¿no?